En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. (16:30), estamos de vuelta, Manu Valencia, gracias por estar ahí. Gracias a todos los que continúan con nosotros acá en la hora de la radio, estamos hasta las 6. Día muy bullado, ahí nos están llevando muchos videos, muchos mensajes por WhatsApp, los estamos leyendo en breve porque tenemos mucho contenido, tenemos mucho que conversar hasta las 6, tenemos harto rato todavía, así que vamos a estar en breve con ellos. Hoy tenemos que conversar de un tema bien particular, un tema que pareciese no tener término, porque cuando hablamos de lo que tiene que ver con los medicamentos, obviamente uno lo asocia a el consejo de un médico, a la no automedicación, a seguir el trabajo de un profesional, que obviamente te va a recetar un medicamento, le va a recetar a usted que está escuchando, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la enfermedad, etcétera. Pero lo cierto es que hay muchos de estos medicamentos que son de libre acceso, más bien de libre comercio, pero que además de ser libres venta en las farmacias, son de libre venta en las calles. Y ahí es donde hay un peligro sustancial que tiene que ver con la fecha de caducidad, que tiene que ver con el almacenamiento, etcétera. Vamos a conversar de inmediato con nuestro primer invitado esta tarde, Francisco Álvarez, vicepresidente del Colegio Químico y Bioquímico Farmacéutico de la región de Valparaíso. Francisco, gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Todo bien, Francisco, es un tema bien interesante el que abarcamos porque esta cuestión, la venta indiscriminada de medicamentos pareciese no acabar, esto está en todo el país, yo entiendo que no es una cuestión solamente aquí en la región de Valparaíso, pero hay muchos riesgos con esto, ¿no? Sí, no, sin duda, o sea, imagínate que hoy día no tan solo lo veamos en la calle, por ejemplo, en las plazas, en los parques, afuera de los metros, o en las ferias libres incluso, sino que también lo venden de forma indiscriminada por sitios web que no están autorizados, incluso en las redes sociales. Claro. Y esto sin duda, Mario, provoca mucho daño. ¿Por qué? Porque provoca daño por una automedicación, ¿cierto?, que no está controlada. Claro. Por otra parte, no sabemos cómo se almacenan estos medicamentos, ¿cierto? No están bajo las condiciones, de repente están todo el día en la calle, a exposición a mucho sol o a mucho frío, ¿cierto? Y por lo tanto, el medicamento que no está íntegro, que está afectado por este mal almacenamiento, también puede provocar un daño a los pacientes. Pero sin duda lo que más daño provoca es que son medicamentos que no están prescritos por un profesional de salud habilitado, como por ejemplo un médico, y por lo tanto las consecuencias que también puede sufrir las personas que lo consumen buscando alguna solución, ¿cierto?, son todos los efectos adversos, y claro, eso también puede producir sobredosis o intoxicación, sobre todo si se le da a personas, por ejemplo, como los niños, ¿cierto? Sí. Así que es una situación muy peligrosa y muy preocupante y que lamentablemente cada día vemos más que se comercializa en muchos lados. Ahora, a mí me da la impresión que, igual nosotros nos podemos preocupar, si bien de las causas, pero de cómo se llega a esto, pero hay que saber igual el génesis, porque una cosa es tener una cosa es vender un par de cajas de medicamentos, pero uno ve estas personas tienen muchas cajas, o sea, estamos hablando de 50, 60 cajas de medicamentos. Esto no es algo que uno pudiese llegar a comprar, o sea, yo no voy a una farmacia a comprar 60 cajas de algo. No. Efectivamente hay algún tema que tiene que ver con las cadenas farmacéuticas que tienen algún tipo de no sé, pueden ser desechos, porque uno empieza a presumir y encontrar la forma de entender esto es difícil. Sí, mira, fuentes de medicamentos, ¿cierto?, que nos encontramos en la calle tienen diversos focos, ¿cierto? Sí. Muchas veces nos podemos encontrar, por ejemplo, personas que van a retirar sus medicamentos al CEFAM, pero no se los toman y los venden por necesidad, etcétera, claro, por distintas razones. Por otra parte, también podemos encontrar medicamentos que ciertas farmacias, ¿cierto?, no podemos colocar en la casilla de todas las farmacias, porque la mayoría de las farmacias funcionan bien, ¿cierto?, sin ningún problema, pero en el último tiempo incluso se han detectado algunas farmacias que venden de sobremanera esto, claro, a personas que lo venden en la calle. Entonces, claro, ahí uno claramente encuentra la correlación de cómo puede tener 60 cajas. Claro. Porque la única forma que yo tenga 60 cajas es que
lo haya comprado en una farmacia que me permitió comprarlo, ¿cierto? Claro. O consiga otro proveedor que también puede ser ilegal, que incluso pudiese haber contrabando de medicamentos. ¿Por qué? Porque no tan solo nos encontramos medicamentos que tienen registro del ICP, ¿cierto?, que están autorizados en Chile, sino que también nos hemos encontrado medicamentos que vienen del extranjero. Claro. Ahí está el peligro, porque no están regulados por ninguna autoridad, digamos, no está regulado ni siquiera por la misma forma de venta. Estamos conversando con Francisco Álvarez, vicepresidente del Colegio de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos de la región de Valparaíso. Francisco, ¿cómo podemos nosotros entender el peligro que hay? Porque yo he tenido la oportunidad, uno ve en las ferias libres, esto está al libre, digamos, uno lo ve inmediatamente, o sea, no solamente hay un puesto, hay varios. Pero hay de pronto estos medicamentos que tienen esta estrella verde, que son medicamentos con receta retenida. ¿A qué peligros sustanciales se expone una persona? Porque yo entiendo que hay personas que pueden decir que están muy caros los medicamentos, y es verdad. Uno no puede, acá han surgido medidas que tienen que ver con las farmacias comunales, etcétera, que han ido bajando un poco porque es verdad, no tampoco podemos hablar de que los medicamentos están a un precio sumamente accesible. Hay personas que incluso de la tercera edad, sobre todo, que tienen que gastar muchísima plata, incluso de su pensión, para poder mantenerse, digamos, estables. Pero ¿a qué peligros uno se expone, por ejemplo, con un antiinflamatorio, con algo que tiene que ver más bien como de venta más rápida, si está vencido, por ejemplo? ¿Cómo yo me doy cuenta que un medicamento está vencido? Ya, mira, Mario, tocaste dos cosas importantes. Lo primero es que el gasto bolsillo en nuestro país aproximadamente por familia son 60.000 pesos solo en medicamentos. Imagínate esa cantidad de dinero por una persona mayor que tiene una presión baja. No, sin duda, o decide tomarse los medicamentos o decide comer. Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuáles son los medicamentos que habitualmente la gente más consume y que compra en la calle porque no se los venden, por ejemplo, en una farmacia? Medicamentos para dormir, por ejemplo, la benzodiazepina, el clonazepam, o la marca más conocida del clonazepam, que el Rabotril, ¿cierto? O las pastillas para dormir. ¿Eso qué impacto tiene? Si una persona no ocupa la dosis adecuada, puede intoxicarse. ¿Y qué problemas hay con la intoxicación de benzodiazepina? Puede ser, además del sueño, ¿cierto?, compromiso de conciencia, incluso puede llegar a la muerte con un paro cardiorrespiratorio. Claro. Otro medicamento que se vende con receta, ¿cierto?, que es el omeprazol, que muchos lo utilizan, ¿cierto?, de forma automedicada, requiere receta, ¿cierto?, prescripción médica, y lo usan para la acidez, ¿ya? Claro. Resulta que aquellas personas que lo usan de forma crónica, que no está supervisada por un médico, pueden enmascarar el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Entonces también es peligroso. Y además produce otros problemas como la disminución de la absorción de calcio, y en las personas mayores pudiese aumentar el riesgo de, por ejemplo, osteoporosis o incluso fractura de cadera. Entonces, son algunos ejemplos de los daños que pueden provocar en personas que toman estos medicamentos sin la supervisión médica, por ejemplo. Claro, además del daño hepático que puede generar los antiinflamatorios, los AINE, como le llaman algunos, y un poquito que están un poco más letrados, como decía mi abuelita, los AINE, estos que son estos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Pero esos medicamentos, ojo Mario, que los venden en cualquier lado, sí. no es necesario receta, también le llaman OTC, ¿ya? Sí. On the counter, por el hecho de que cuando uno va a la farmacia lo puede solicitar, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Es que esos medicamentos habitualmente están indicados para que las personas lo tomen no más allá de una semana. ¿Por qué? Claro. Porque pueden provocar otros problemas. Dentro de este grupo de fármacos tenemos al ibuprofeno, por ejemplo, a la aspirina, tenemos el ketoprofeno, al diclofenaco, y un montón de otros, ¿cierto? Que si yo lo uso más de una semana, porque lo estoy usando porque me duele algo, ¿cierto? O tengo cierta inflamación, finalmente puedo provocar otros problemas, como por ejemplo dolor estomacal, gastritis, incluso algunos pacientes pudiesen presentar falla renal. Entonces, todos los fármacos en su justa medida, bien prescritos, en su dosis adecuada, sin duda van a provocar un beneficio. Claro. Pero si yo lo compro de forma ilegal y más encima no lo sé utilizar, porque a lo mejor alguien que no es profesional de la salud me dijo que era bueno, sin duda me va a provocar un daño a la larga. Claro. Francisco, otra de las cosas que quería preguntarte es que, bueno, esta es una cuestión de largo aliento, porque es una batalla que, más que perderla, yo diría que, claro, se hacen
campañas, se logra, porque esto no es de ahora, tampoco es de las prácticas de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo, digamos. Sí. Pero, ¿cómo podemos intentar? Yo entiendo que hay gente que tiene una fuente de trabajo con esto. Esto también habla de una necesidad laboral, etcétera. Hay varios factores, porque la gente puede decir, no, pero este es mi trabajo, etcétera. Yo entiendo, comprendo. No lo comparto porque obviamente está fuera del marco legal, digamos. ¿Cómo podemos luchar en contra de esto? Porque pueden pasar cosas muy complicadas, como un medicamento que esté en mal estado, esto puede generar que una persona se enferme, etcétera. En fin, ¿cuál es la política que se debiese hacer en este caso? ¿Uno debe denunciar, no denunciar? Sí. ¿Qué hacemos? Sí, mira, importante hacer la denuncia, y hoy en día se puede hacer la denuncia anónima. Tenemos que tomar en cuenta que como comercio ilegal se está hablando de un delito, por lo tanto debemos denunciar a las policías, ¿cierto? Tanto PDI o Carabineros. También han llegado como la Seremi de Salud. En ese sentido también se puede hacer una denuncia anónima. Y a través de la denuncia anónima es, por ejemplo, como hace algunos años hubo un decomiso importante en una feria de la comuna de Quilpué, donde se detectó que el puesto que estaba en la feria, que era un puesto así habilitado que vendía medicamentos, era una farmacia en la feria, estaba asociado con un departamento que estaba cerca que funcionaba como bodega. Claro. Entonces, en el fondo, ahí hubo toda una investigación y también hubo una fiscalización sorpresa que se hizo en ese momento que me permitió decomisar. ¿Por qué? Porque si se avisa que van a venir a fiscalizar, sin duda van a desaparecer, se van a hallar todo y al final no se va a poder decomisar ese producto que finalmente es el que le provoca el daño a todas las personas, ¿cierto? Claro. Pero fue a través de una denuncia anónima. Entonces, por eso es importante que las personas consideren la relevancia de poder denunciar anónimamente estos hechos, porque a nosotros también como colegio nos llega, como colegio de químicos farmacéuticos y bioquímicos también nos han llegado denuncias y nosotros lo canalizamos a través de la autoridad sanitaria o las policías según corresponda, ¿cierto? Para justamente poder investigar los hechos y que se puedan tomar cartas al asunto y que también lo puedan resolver. Perfecto. Oye, Francisco, yo te quiero agradecer por el tiempo, por estos cortitos minutos que pudimos conversar, charlar acerca de estos medicamentos, de estos fármacos que, bueno, sin duda nos ayudan a poder superar enfermedades, dolencias, pero que tienen que ser adquiridos de una manera recetada por un médico, ¿no? Te agradezco tu tiempo y agradecemos también el espacio de poder conversar de esta cuestión. ¿Ustedes tienen ahí solo para preguntarte, porque tú me decías que habían recibido algún tipo de denuncias, ¿tienen ahí algún catastro? ¿Ha aumentado la denuncia? ¿Ha bajado? Es que lo que pasa es que es relativo. De repente esta oportunidad de poder tener esta entrevista, ¿cierto, Mario? También va a ayudar que las personas también nos informen más. Listo. Pero por lo menos 1 o 2 veces al año nos llegan a nosotros como colegio. ¿Sí? Claro. Sin embargo, nosotros como colegio no somos autoridad fiscalizadora, ¿cierto? Pero como somos colegio de químicos farmacéuticos y bioquímicos, nosotros canalizamos también, podemos ayudar a coordinar con la autoridad sanitaria o con las policías para que puedan realizar el decomiso de estos productos y evitar que se ponga la salud de las personas a estos medicamentos que o están en mal estado o que las personas de forma errónea pueden tomar pensando que les van a ayudar y finalmente los pueden perjudicar. Perfecto, Francisco, te mando un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta tarde de la hora de la radio. Muchas gracias, que estén muy bien y estamos en contacto y a disposición. Un abrazo. Ahí estamos entonces conversando con Francisco Álvarez, vicepresidente del Colegio de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos de la región de Valparaíso. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de la hora de la radio.